Con Jorge Soto vamos a platicar sobre algunas investigaciones que se están haciendo sobre el papel que tiene la información genética en la longevidad de las personas y cómo es que algunas pueden llegar a vivir más de 110 años. Y no es los consejos estos que te dicen que te tomes una copa de vino al día ni nada de esas cosas, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Ana, muy bien, muchas gracias. O sea, la copa de vino no puede hacerte demasiado daño, pero no va por ahí la cosa, ¿no? Pues bueno, si les preguntan lo que han investigado y lo que le han preguntado a estas personas, todos ellos te dicen es mi estilo de vida, algunas te dicen incluso que es que no me casé o que camino diario, Ajá. etcétera, etcétera. Ajá. Pero básicamente la pregunta es exactamente lo que tú dices. ¿Qué hay adentro de los genes de estas personas que logran vivir, en este caso particular, en este estudio que se está haciendo, más de 110 años? Le llaman a estas personas que viven más de 110 años, le llaman supercentenarios. Uh-huh. Hay en países como Estados Unidos, donde hay un buen registro de cuánto viven las personas, hay alrededor de 70,000 que llegan a vivir más de 100 años, pero nada más 24 o 25 que llegan a vivir más de 110 años. Sí. Entonces, y gran parte de estos investigadores, todo esto empezó con un proyecto de una empresa que quebró, le fue bastante mal, y lo que hizo entonces fue simplemente abrir la base de datos de los genes que había recolectado para que más personas puedan analizarlos en una página que se llama supercentenarianproject.com. Uh-huh. Y básicamente lo que están haciendo es buscar a estas personas que llevan más de 110 años, sacarles sangre y luego secuenciar no nada más los genes que ya conocemos que son ciertas mutaciones para saber, no sé, que ya hemos platicado 1000 veces para saber si tienes probabilidad de cáncer u otros, Sí. pero genes que están en otras partes del genoma humano que son ocultas, que todavía no conocemos bien qué está pasando ahí. Es un proyecto muy caro y por eso la empresa no pudo ser sostenible y decidieron hacerse una fundación sin fines de lucro para recibir donativos. Uh-huh. Pero el gran reto que encuentran son dos cosas. Uno, no hay tantas personas, como te decía, hay cerca de 25 personas hoy en día en Estados Unidos que tienen más de 110 años, verificadas estas personas. Sí. Y dos, que la mayoría de esas 25, 24 son mujeres. Entonces, está muy desbalanceada la muestra, por decirlo de alguna manera. Sí. Y también es muy pequeña la muestra para poder sacar conclusiones importantes de cuál es la diferencia a nivel genético de lo que está pasando. Y muy probablemente sí tenga algo que ver los genes, porque también lo que han visto es que hermanos llegan a vivir, o dentro de una misma familia llegan a vivir muchos años, y otras familias que no llegan a vivir muchos años. Entonces sí puede haber una relación genética, y están tratando de encontrarla, y si la logramos encontrar, pues obviamente vamos a poder hacer pues quizás medicamentos u otras cosas que nos van a permitir a otras personas que quizás no tenemos el antecedente familiar para vivir más de 100 años, que podamos hacerlo. Y obviamente, y otra cosa también importante es, no son personas que llegan, o sea, son personas que tienen estas edades, pero que además están activas, mentalmente activas, que todavía siguen leyendo, que siguen haciendo crucigramas, e incluso había otros que seguían bailando. O sea, no son personas que llegan a esa edad de manera muy deteriorada, sino que están activas en esa edad. Entonces es lo que se está tratando de entender. Lo están haciendo con animales, también están tratando de buscar estas ratas que viven 8 veces más que, una especie de ratas en particular que viven 8 veces más que el resto de las ratas. Uh-huh. Pero al final de cuentas no hemos encontrado cuál es la respuesta, qué es lo que hace la diferencia a nivel genético. Sin embargo, está interesante que ahí están los datos, están las bases de datos abiertas para que cualquier persona interesada se pueda meter a cruzar si tuvieras la información de tu propio genoma con lo de estas personas que viven más de 110 años, y pues poder ver qué diferencias hay que sean interesantes. La verdad es que pues sí llama mucho la atención, Jorge, y este es lo que tú decías, o sea, hay un componente genético que debe ser muy importante, pero no sabemos en realidad el peso que tiene el componente genético vis a vis el componente de estilo de vida, como le podríamos decir, ¿no? Y eso, digamos, de lo que suceda en esta ecuación y de lo que los investigadores y los científicos puedan ir descubriendo con respecto al peso de estas dos variables, pues vamos a ir entendiendo mucho mejor en dónde poner un poco la atención, ¿no? Así es, y lo que dicen es que hoy en día la explicación de por qué unas personas viven más que otras, pues sí tiene que ver con estilo de vida, definitivamente, y otra, pues
literalmente estos científicos le llaman buena suerte. Sí. Y creo que en ciencia cuando algo le llamas que es buena suerte es simplemente que no lo sabemos explicar No todavía. Lo puedes explicar. Pero debe de haber alguna, y es lo que hay muchísimas empresas. Google tiene una empresa dentro de todas estas empresas que ahora se llama Alphabet, que crearon una, se llama Calico. Sí. Y es muy misteriosa, no publican mucho lo que están haciendo, pero lo que quieren hacer es extender la vida, o sea, entender qué es lo que hace que la vida humana sana se extienda y poderlo reproducir. Hay otra empresa también en San Diego que se llama Human Longevity, que lo que hacen es te analizan todo y te monitorean durante un periodo de años, y la que te están tratando de hacer es entender, pues eso, qué es lo diferente entre yo que tengo 32 años y se me olvidan las cosas versus una persona que tiene 100 y no se le olvida nada. Sí. A nivel genético, qué es lo que está pasando. Entonces, sabemos que por ahí hay algo, pero no sabemos ni siquiera dónde empezar a buscar qué es lo que hace que sea tan difícil esto. Y la muestra no es grande tampoco, es una muestra muy pequeña. Sí, eso está y muy desbalanceada. Eso está interesante. Muchas mujeres, poquititos hombres, ¿no? Oye, Jorge, y eventualmente, digo, es una pregunta que la mitad de las cosas que platicamos tú y yo suenan a ciencia ficción, pero bueno, sabemos que la ciencia ficción luego se vuelve realidad, entonces está bien preguntarlo. Este asunto de editar genes, que ya sabemos que ya se puede hacer y que ya se han hecho algunos experimentos controlados, en fin, eventualmente si logramos saber qué es lo que hace que alguien viva más que el resto de los mortales, podríamos eventualmente pensar en que se podrían editar ciertos genes de estas personas para lograr extender su vida, ¿no? Sí, claro, o sea, depende cuántos sean los genes que se necesitan, pero claro, potencialmente podrías directamente editar los genes, como tú dices, u otra es dar medicamentos sí, que no dejen que algunos genes se expresen, por ejemplo, o que claro, otros genes se expresen más, claro, dependiendo qué es lo que está haciendo que esto tenga una influencia. No, pues interesantísimo. Pues hay que esperar a ver que los científicos continúen con sus investigaciones y que se establezca exactamente pues en dónde está la clave de la longevidad. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Gracias.